Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Como ya señalé en la sección comunidad, voy a tratar en profundidad el tema de Hiperbórea, ya que ha habido varias personas que me han preguntado acerca del mismo. Y bueno, aprovecho porque también se relaciona con Tartaria. Recordad que estuve hablando del milenio, ese periodo de tiempo que fue profetizado y que ya se cumplió, justo en el periodo de final de la antigüedad, Edad Media, un periodo donde algunos humanos lograron acceder interiormente a la conciencia mesiánica y trajeron gran sabiduría primordial aquí a la Tierra, preservando un conocimiento para los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, que son de gran engaño, gran destrucción, una gran destrucción que ha venido aconteciendo desde hace miles de años, pero que se ha intensificado durante los últimos cientos por lo que se llama la época de Satán. El dragón está suelto y, como vamos a ver, esto también guarda relación con antiguas profecías, antiguos mitos, así como con la destrucción de grandes civilizaciones, de el puente que une lo celestial y lo terrenal, todo lo cual se relaciona con el polo, con el norte. Decíamos la semana pasada que incluso en el Antiguo Testamento se decía que del norte vienen las hordas del mal. Entonces, ¿qué significa todo eso? Hoy os voy a presentar una serie de evidencias que fui encontrando a lo largo de muchos años, más de 20, que apuntan en una dirección bastante interesante, que es multiforme. Es decir, yo no me centro solo en una teoría física, de una civilización física, sino que para mí la Tierra tiene una dimensión también espiritual, tiene muchas moradas. La Tierra es multidimensional. Entonces no podemos hablar simplemente de esta dimensión 3D y un poco del tiempo, ¿no?, de la 4D. Tenemos que comprendernos a nivel físico, almático, espiritual. Solo así podemos comprender lo que antiguas historias narraban acerca de el norte espiritual, de la destrucción del norte, porque el eje o el árbol cósmico se desplazó. Hay muchas leyendas, muchos mitos sobre eso. Entonces, lo que voy a hacer es daros una perspectiva. En el blog desarrollaré todo esto más detalladamente. De momento tenéis un artículo que escribí resumiendo el tema anterior del milenio, de la etapa de Satán, de cómo entrar al reino interior, ¿no? Y esto lo voy a relacionar con el tema de las destrucciones que hubo, tanto de Hiperbórea como de civilizaciones posteriores. Entonces, primero me voy a ir a las narraciones antiguas sobre Hiperbórea, sobre las ciudades celestiales, sobre los descendientes de aquellas míticas regiones espirituales, y luego os daré las visiones más modernas, decimonónicas o incluso del siglo XX, ¿no?, que también han tratado el tema de Hiperbórea, especulando sobre lo que dijeron los antiguos y añadiendo también pues muchas otras cosas, ¿no?, filosofía del ocultismo nazi, etc. Es decir, hay que ver de dónde viene todo. A mí me gusta siempre beber de las raíces, irme a las fuentes, porque entonces vemos dónde algunos están especulando demasiado, ¿no? Así que, ¿de dónde viene el término hiperbórea? Pues es una palabra que ya utilizaban los griegos, ¿no? Hiperbórea era una región mítica, espiritual, digamos, que estaba más allá de los montes Urales, incluso en el Ártico, en esa región. No quiere decir que estuviese en el Ártico físicamente, sino que se asociaba a esos lugares. Entonces algunos decían que estaba más allá de donde nace el Bóreas, que eran los montes Urales, y que en Hiperbórea pues vivían unos hombres y mujeres
que no experimentaban la enfermedad y la muerte como nosotros, que vivían hasta más de 1000 años, en una especie de estación única perpetua donde el sol tenía una inteligencia que les bañaba permanentemente, pero sobre todo recibían la visita de Apolo cada 19 años. Había un ciclo. Y diferentes autores antiguos que mencionaré en el blog con sus citas, pues daban diferentes interpretaciones. Por ejemplo, Heródoto era muy escéptico, él no creía que existiesen los hiperbóreos. Decía, bueno, si existen los hiperbóreos también existen los hipersureños, ¿no? Pero bueno, por lo menos recogió crónicas antiguas. Él decía que según los habitantes de la isla de Delos, en el mar Egeo, aquellos habitantes recibían regalos de Hiperbórea y en Delos había un culto solar a Apolo que, digamos, se fundamentaba en toda la base hiperbórea. En Delfos también había culto a Apolíneo hiperbóreo, y recordar que en esos lugares se desarrollaba mucho la tradición de la incubación. Esto es importantísimo porque a través de la incubación, que es yacer en silencio en los templos del sueño o bien en cavernas durante periodos largos, yendo hacia adentro, entrando en contacto con los sentidos del alma y del espíritu. Es así como contactaban con estas regiones espirituales que llamaban de Hiperbórea. Sin embargo, tiene que haber un trabajo de reunificación. Esto se llama alinearse con el polo espiritual. Y aquí es donde sí que entran pues, ciudades espirituales, que hay muchas. Por ejemplo, en el sufismo iranio se menciona el país de las ciudades esmeralda, Urcalia. Y a Urcalia pues, han accedido grandes visionarios como Sohravardi. Sobre esto siempre recomiendo la obra de Henri Corbin, un teólogo francés que recopiló toda la sabiduría del sufismo iranio y la puso en relación con el misticismo cristiano, el misticismo de otras regiones, y es impresionante cómo encaja todo. O sea, la visión que da es bastante interesante porque da un sentido más espiritual a la noción de hiperbórea. Os voy a leer un texto de Henri Corbin de su obra El hombre de luz en el sufismo iranio. La obra la podéis encontrar fácilmente, pero bueno, por PDF en fragmentos seguramente que también la tenéis, ¿no? Por internet. Aquí Henri Corbin dice lo siguiente: los hiperbóreos simbolizan al hombre cuyo alma ha alcanzado tal perfección y armonía que está libre de negatividad y de sombra. No es ni de Oriente ni de Occidente. Lo mismo ocurre también en la mitología india, con el pueblo de los Uttarakurus, pueblo del sol del norte, de rasgos plena e idealmente individualizados, pueblo de gemelos que forman pareja, tipificando un estado de perfección igualmente bien expresado por la forma y las dimensiones de su país. Un paraíso terrenal en el extremo norte, cuya configuración es la de un cuadrado perfecto, como el Bar de Jimma, como las ciudades Esmeralda de Yabalga y Yabarsa, como la Jerusalén celestial. Luego más adelante dice desear ir a Eranbaeg, la mítica tierra de los iranios, el paraíso en el norte, es desear la tierra de las visiones in medio mundi, es ganar el centro, la tierra celestial, donde se produce el encuentro de los santos inmortales, la héptada divina de Ormazd y sus arcángeles. La montaña de las visiones es la montaña psicosomática, es decir, la montaña cósmica homologada con el microcosmos humano. Es la montaña de las auroras, la cima desde donde se siente el puente Chimbat, paso hacia el más allá, donde tiene lugar el encuentro auroral del ángel Daena y su yo terrestre. Bueno, eso es una imaginería irania que hace alusión a la reunión del animus y el ánima, el espíritu y el alma. Cuando se une en nosotros la parte intelectual angélica o la consciencia que viene del sol con la parte más psicológica,
digamos que entramos en esa dimensión que Enrico Cohen llamaba imaginal, un mundo astral desde el cual es posible seguir evolucionando. Ahí es donde van muchas almas, ¿no? Es un paraíso, pero como digo, no es un punto de residencia permanente, es un punto de tránsito. Por ejemplo, si os vais a los diálogos de Platón, en el Fedón concretamente, ahí hay una descripción hermosísima de la tierra celestial que los griegos asociaban a Hiperbórea, y él decía que la tierra es una concavidad y que aquí solo percibimos lo más denso. Y decía que lo que para nosotros es la tierra, para los habitantes de la tierra verdadera, pues es el aire. Y lo que para nosotros es el cielo, para ellos es el éter. O sea, están en contacto con el verdadero mundo divino. Pero ellos viven en una región más sutil. Nosotros estamos como en una cueva, en una concavidad, en una caverna. De esto, por ejemplo, hallamos eco en las famosas palabras del poeta Píndaro del siglo VI antes de nuestra era, quien escribió: «Ni por barco ni a pie podríais hallar el camino hacia el maravilloso lugar de reunión de los hiperbóreos». Y él decía que una vez Perseo fue llevado a la reunión de los hiperbóreos. Allí es donde adquirió la sabiduría que le permitió vencer a la Gorgona, que era esa criatura que convertía a los hombres en piedra. Eso tiene que ver con las pasiones del cuerpo, de las emociones. Entonces Perseo, que era una especie de místico chamán, un héroe de la antigua Grecia, pues entró en contacto con la sabiduría hiperbórea, que se basaba en el contacto con la mente solar. Apolo representa el sol, la inteligencia del sol, y había hombres que se decían hijos de Apolo, como Pitágoras, por ejemplo, ¿no? El que vence a la serpiente, que es la energía que rige los mundos densos, logra hacerse un hijo del sol. Por eso Pitágoras también tenía el nombre Pithos, que es la serpiente que tiene que ser vencida por Apolo. Apolo vence a la serpiente en el mito, ¿no? La ensarta con una lanza. Todo esto era parte de la imaginería mística de los griegos y es imposible entender Hiperbórea fuera de este contexto. Un contexto que también existe en otras culturas, como vamos a ver, ¿no? Y el mismo poeta Píndaro describía a los hiperbóreos como hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales, que se daban a la danza, a la música, pero no a las pasiones. También hacían hecatombes, sacrificaban el asno, por ejemplo, que representa la ignorancia. Si no recuerdo mal, también se hace alusión al sacrificio de toros. Bueno, todo esto son alegorías. Ahí en el blog, en el artículo, especificaré cuando hay pasajes que seguramente son alegóricos, porque los antiguos hablaban así. El sacrificio del toro es el sacrificio de las pasiones, ¿no? Porque sería una contradicción, ¿no? Que fuesen humanidades espirituales y que se dedicasen a sacrificar animales. Además, en una región donde no existen ni asnos ni toros, ¿no? No tendría sentido. Por eso hay que leer estos viejos textos con los ojos del alma. Luego también había leyendas que decían que en los montes Urales, donde nace el Bóreas, que era uno de los vientos personificados, ¿no?, había unos seres monstruosos que custodiaban el oro de las minas. Otra alusión que tiene mucha simbología, ¿no? El oro hace referencia al espíritu. Todos los tesoros en la antigüedad estaban guardados o bien por gigantes o dragones o serpientes, y los héroes tenían que vencer a estos monstruos para acceder a los tesoros que están en las montañas. Una alusión alquímica, ¿no? Como decían los alquimistas del Renacimiento, visita interior terra rectificandur invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra y rectificando las pasiones encontrarás la piedra oculta. Esa piedra que convierte los metales pesados en oro. La piedra filosofal. La piedra o la roca, como también se decía, que tiene mucho que ver con el Mesías.
la roca que acompañaba a los israelitas en el desierto era el Mesías, decía el apóstol Pablo. Es decir, las alegorías alquímicas están por todas las historias antiguas, pero hay que saber leerlas y hay que saber encontrar esa piedra dentro. Una vez la encuentras, todas estas historias son como un libro abierto, porque es la propia inteligencia solar la que te desvela el significado. Y como digo, los antiguos griegos decían que los montes Urales estaban custodiados por monstruos como por ejemplo los grifos, una especie de águilas con patas de león y también con rabo de león, y custodiaban estos tesoros de las minas. Y luego estaban los gigantes de un solo ojo, que recibían el nombre de arimaspios. Luego veremos que tiene que ver con Arimán, el dios del mal, en la mitología persa y zoroastriana. Y evidentemente todo esto hace alusión a fuerzas diabólicas que se oponen a la evolución del ser humano y que incluso pues, tratan de devorarlo cuando va a acceder a ciertos tesoros interiores, ¿no? Y todo esto estaba muy relacionado con el acceso a Hiperbórea. Solo aquellos que vencen a estos monstruos podían alcanzar Hiperbórea, ¿no? Y bueno, sobre eso surgieron muchos mitos, muchas leyendas. Había autores que pensaban que Hiperbórea pues, era una tierra física en el Ártico, en el Polo Norte. Los nazis mismamente buscaron las fuentes de Hiperbórea en Asia Central, en el Ártico. Pero cuando vamos a otras leyendas y mitos antiguos, nos damos cuenta de que en la región polar había un puente entre lo espiritual y lo físico. De hecho, en la mitología escandinava se habla del Bifrost, que era un puente que conectaba el Asgard con la tierra física. El Asgard era donde moraban los dioses, ¿no? Luego, más adelante mencionaré aspectos interesantes de la mitología nórdica, porque nos da a entender que dentro de las dimensiones que se asocian al norte, hay algunas que están pobladas por la oscuridad. Entonces esto es interesante porque del norte también se decía que venía el mal. Pues hay que ver que hay civilizaciones espirituales que han luchado incluso con fuerzas del mal en los reinos espirituales que se asocian al norte. Asgard concretamente estaba o bien en el centro del Axis Mundi, del Yggdrasil, el fresno, el árbol cósmico, o bien, digamos, por encima de la Tierra, pero siempre en un lugar central. Aunque las características de Odín no se corresponden enteramente con las de los hiperbóreos, luego veremos por qué. Pero bueno, para seguir con el tema del Ártico espiritual, si nos vamos a Persia, a Irán, ahí encontraremos unas historias muy interesantes sobre el rey del paraíso del norte. Lo llamaban Jimma, a ese rey. Y Jimma en el lenguaje pahlavi significa gemelo. En esa mitología se decía que los habitantes del paraíso de Jimma eran como gemelos, eran seres completos. Esto veremos que tiene un significado espiritual. En nuestra jerga occidental diríamos que son como andróginos, ¿no? Androgyne, masculino o femenino al mismo tiempo, o alma y espíritu y unidos. No es que sean bisexuales en el término más moderno, o sea, no tiene nada que ver con la fisicalidad y con las tendencias, ¿no? Sino que eran seres completos. Y hace poco estuve repasando algunos de los textos y son curiosísimos. Dicen que Jimma, a pesar de ser un ser perfecto, o digamos con una espiritualidad bastante elevada, y que regía con bastante luz, o sea, aquella civilización espiritual del norte, llegó un tiempo en que se llenó de orgullo y mismamente pues, se creyó el creador de muchas criaturas. Es curioso, os voy a leer el pasaje porque no tiene desperdicio. Fijaos como aquí dice, bueno, bajo el reino de Jimma, pues no había
ni frío ni calor, ni había ni vejez ni muerte, igual que con las descripciones de los hiperbóreos. Y tampoco había envidia creada por los devas, los demonios. Por tanto, tampoco había mentira. Pero cuando Jinma añadió la mentira, apareció el mundo de los engaños. Y entonces es cuando entran en escena los famosos Diu o Devas, que en la religión irania pues son demonios. Al contrario que en la religión hinduista, ¿no? Donde los Devas pues son ángeles buenos y los Asuras pues son los malos. Pero en la religión irania es al revés. Los Ajuras, no Asuras, sino Ajuras, son hombres divinizados, ¿no? Que portan la ley divina. Jinma, por ejemplo, pues era un tipo de Ajura. Y dice que Jinma pues, se casó con un demonio femenino después de introducir la mentira. Es curioso porque esto se asemeja muchísimo a la historia del jardín del Edén, cuando la parte femenina de Adán come del árbol del conocimiento de lo bueno y lo eficiente, escuchando los susurros de la serpiente, ¿no? Primero es su parte femenina, lo que llaman la mujer, el alma psicológica, y después el hombre, que es el espíritu, la parte más intelectual. Pues aquí digamos que estaríamos con algo muy similar. Es decir, Jinma era un ser biunitario, era un ser espíritu y alma-cuerpo que tenía la capacidad de vivir una vida más relacionada con la luz del polo, pero también podía desviarse hacia las pasiones más bajas, dando prioridad pues, a lo corpóreo. Y aquí dice que Jinma el gemelo se llenó de espíritus antagonistas, igual que Adán, ¿no? Que fue secuestrado por demonias y el demonio, ¿no? Samael. Dice que hay dos espíritus existiendo desde el principio, ¿no? Uno tiende a lo bueno y otro a lo malo, que esto es lo que en la religión irania llaman pues Ormuz y Arimán. Arimán es la tendencia al mal. Y aquí hay un pasaje interesantísimo. Dice que cuando se dejó llevar por el Drug tiene que ver con la corporeidad bestial. Esto es interesantísimo porque en la Biblia Huaspe hablan de los Drugs, que eran pues unas especies con las que se mezclaron los que portaban el espíritu divino. Esto es muy interesante para cosas que diré luego sobre teorías modernas de hiperbórea que han pasado por alto elementos de estos, ¿no? Pero bueno, aquí hay otro texto interesantísimo. Dice que Jinma dijo: he creado las aguas, he creado la tierra, he creado las plantas, he creado el sol, he creado la luna, las estrellas, los cielos, he creado a animales beneficiosos, he creado la humanidad, he creado las cosas del mundo material. ¿A qué os recuerda todo esto? Es decir, se está exaltando, se está convirtiendo en una deidad. Dice: yo soy Dios. Hay muchas místicas, muchas enseñanzas donde los hombres quieren ser dioses. Incluso esto se reflejó en famosas ciudadelas, ¿no? Como Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y tan dioses fueron que algunos acabaron apuñalando a la gente, ¿no? Y sacándoles el corazón, para que luego digan que los españoles sometieron allí a los salvajes. Bueno, ya había salvajes. Vayas a donde vayas, te vas a encontrar con salvajes por todas partes. Y en este caso estamos viendo cómo Jinma, esa especie de regente del paraíso polar, pues se mezcló con lo más bajo. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué ocurrió? Esto recuerda muchísimo a las exaltaciones del famoso Helel Ben Shahar, el Lucifer, como le llamó Jerónimo, ¿no? En la traducción latina. Oh tú, lucero de la mañana, Lucifer, ¿cómo has caído del cielo? Tú que te ensalzaste en tu corazón y dijiste: subiré a los cielos, iré por encima de las nubes, por encima de las estrellas, me sentaré
en medio de la congregación, en el extremo norte. Es curioso, otra alusión al norte. Y seré como él, Elión, como el Altísimo. Es decir, que estamos hablando de un conjunto de seres que se ensalzaron, quisieron ser como dioses y cayeron a lo más bajo, al Sheol, al inframundo. Por eso hay muchas mitologías que hablan de un inframundo, de un tártaro, que sigue influenciando la humanidad y que también estaría posiblemente influenciando en aquella civilización de Tartaria que cayó. En la civilización de Tartaria hubo un gran desarrollo tecnológico que venía seguramente de parte de Hiperbórea o incluso de elementos de los escitas. Pero digamos que ellos fueron sometidos al Ragnarok o a los ecos del Ragnarok, porque hay diferentes etapas de catástrofe que están bien marcadas, ¿no? Esto tiene que ver también con el polo, el movimiento del polo, una catástrofe que hubo, aunque hay textos que sugieren que fue precisamente el mezclarse con el mundo lo que trajo la catástrofe. Es interesante porque al comer del árbol del conocimiento, en una mitología u otra siempre ocurren calamidades. Se produce la caída espiritual que lleva también a una caída física, incluso geológica. Se dice que al principio la Tierra estaba alineada con el polo celestial. Hoy en día hay una desviación de 23 grados, 5. Eso hace que la Tierra experimente una especie de movimiento o sacudidas que cada ciertos periodos destruye todo, porque se producen grandes corrimientos de tierra, terremotos, activaciones de volcanes. Es lo que en la mitología escandinava llaman el Ragnarok, el gran cataclismo. En otras mitologías pues es el martillo, ¿no?, que cae y golpea a la humanidad. Los griegos hablaban de la conflagración universal, ¿no?, que todo entra en llamas. Y hay evidencias de que ha habido varias manifestaciones de esto. Ha habido muchas humanidades que fueron destruidas por el fuego, por el agua, por el viento, incluso en montañas que, según demuestran algunas evidencias, son en realidad edificios derretidos. Esto hoy en día lo estudian algunos y lo llaman meltología, ¿no?, la ciencia de los monumentos o lugares derretidos, ¿no? Y es interesantísimo. Igual que las erosiones por el viento. Hay montañas que tienen unas formas muy raras. Pero claro, todo eso deriva de un primer cataclismo, que fue la desviación del polo. Y hay de hecho una leyenda muy bonita, que es la historia de Belobodia. Yo la conocí cuando tenía apenas 18 años, en el año 2000. Estaba leyendo una obra, una novela, El círculo de los chamanes, de Olga Carítidi. Y ahí, bueno, pues cuenta esta historia tradicional de Siberia, que viene a decir cómo hace miles de años existió una gran civilización espiritual en el Ártico y estaban conectados pues, a las regiones menos físicas, pero los sabios se dieron cuenta de que iba a venir una gran catástrofe. Entonces prepararon a las gentes. Algunos decidieron irse al sur, pero los más sabios decidieron quedarse, porque bueno, tenían una conexión espiritual tan grande que no temían la muerte. Pero la mayor parte de habitantes pues, viajaron hacia el sur, y de ahí surgieron pues, la civilización de la India, de Irán, Persia, los celtas al oeste. Y a mí todo eso me fascinó. Yo pensaba que tenía que ver algo de verdad y me puse a investigar y fui encontrando pistas que son increíbles. O sea, esto es innegable. Ocurrió. Y hoy tenemos incluso confirmaciones genéticas. Los antropólogos han encontrado genes euroasiáticos por todas las razas del mundo. Y de hecho hay unos genes que llaman los genes de los Anne, los Ancient North Eurasians, los euroasiáticos antiguos del norte, que eran culturas que se sabía se introdujeron
la caza, la recolección, incluso la agricultura. Y la antropología, bueno, echando balones fuera, dice, sí, pero venían de África. Sí, de África y se fueron al norte, ¿no? A vivir entre hielos. No, porque tenían además unos rasgos distintos. Tenían ojos azules, muchos de ellos, pelo rubio, eran altos. Y como entenderéis, ojos azules en África, pocos. A excepción de algunos bereberes, que también tienen esos rasgos, es curioso. Yo pienso que esos rasgos siempre se han asociado al norte por algo. Los escitas, por ejemplo, que era una cultura donde predominaban esos rasgos, siempre fueron asociados a esas zonas de Asia Central, lo que luego se llamó Tartaria. Por eso hay una conexión muy interesante entre los altos, los gigantes de Tartaria y los escitas. Hay de hecho fotografías, aquí os pongo algunas, es innegable que esto no es un montaje, son fotografías reales, y en el acervo cultural ruso estas gentes serán conocidas como los extranjeros, también las gentes magnánimas, que no sé cómo se pronuncia exactamente, Diviyaskil Liuri. Liuri son gentes. Yo no sé ruso, pero bueno, lo estuve chequeando. Eso lo podéis encontrar en la investigación de Stephen Denman. Pondré los links tanto en el blog como ahí abajo para por si tenéis interés. Él se adentra en muchas conexiones, incluso folclóricas, de las tribus del Ártico, que también hablan pues, de una civilización que se fue a vivir dentro de la Tierra. Es decir, que también hablan de dimensiones intraterrenas donde habrían ido a parar los supervivientes de aquella civilización avanzada del Ártico. De ahí vienen muchas leyendas posteriores que utilizaron pues, los teósofos y teóricos modernos. Es decir, que no son invenciones, está en el folclore. Y para mí lo más interesante es la conexión de todo esto con el origen de la humanidad y también de lo que llaman las tribus perdidas de Israel, por ejemplo, porque se habla de que la Jerusalén celestial también estaba en el centro, en el eje. El jardín del Edén estaba en ese centro polar y ha habido incluso autores antiguos que lo mencionaban, lo ponían en mapas. El jardín del Edén siempre estuvo asociado al centro de la Tierra. Hay un autor del siglo XIX llamado William Warren que escribió una obra fabulosa llamada Paradise Found, The Cradle of Civilization in the North Pole. Es decir, paraíso encontrado, la cuna de la civilización en el Polo Norte. Y ahí os da un montón de referencias antiguas de todas las culturas a esto. De hecho, hay estudios interesantísimos que demuestran la conexión de las tribus de Israel con los escitas, por ejemplo. Los escitas también se conocían como Saka o los Sakias. Y esto se relaciona con Isaac. Isaac era uno de los hijos de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el padre de Israel. O sea, Isaac dio nacimiento a Jacob, lo cual quiere decir que hay una descendencia de los Sakas, de los sabios que venían del norte, del paraíso del norte. Hay una conexión perfecta de la sabiduría de los Sakias y la sabiduría de los israelitas, ¿no? Los Sakias también dieron lugar a la cultura búdica. Por eso a Buda se le llamaba Sakyamuni. De Sakya viene sage, que es sabio en inglés, ¿no? Sobre esto también hay una obra muy interesante llamada La historia de los israelitas célticos sajones. Está en inglés, The Story of the Celto-Saxon Israel, o Israelites. Es muy interesante, porque ahí pone evidencias incluso de escritura hebraica en lugares donde no debería estar, ¿no? Se ha encontrado escritura hebraica incluso en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué
las letras hebreas también recuerdan a las runas. ¿Qué relación hay entre el lenguaje paleohebreo y las runas? Las runas que se asocian a las lenguas túrquicas y también escandinavas, siempre asociadas al polo. Hay 22 runas principales, 22 letras hebreas y fenicias. Los fenicios tenían rasgos o bien pelirrojos o rubios con ojos azules. ¿Qué relación guardan con los hebreos? Todo esto que mucha gente pasa por alto, en realidad tiene mucho sentido, porque hablamos de las mismas gentes que se difundieron por diferentes culturas, diferentes partes del globo, y llegaron a estar tan separadas entre sí que pensaban que eran diferentes, cuando venían del mismo lugar. Quizás algunos se ofenderán, ¿no? A lo mejor un judío dice, no, los judíos somos pues los creyentes en Hashem y somos semitas, nacimos en una cultura semita y no tenemos que ver con los celtas o no tenemos que ver con los hindúes, esos son paganos. Bueno, la misma Torá dice que los israelitas eran 10 tribus. Luego hubo 2 tribus, como la de Leví y la de Judá, que sí quedaron más en Oriente Medio, pero ¿qué pasa con las 10 tribus perdidas? Se diseminaron por todo el globo. Por eso cuando se habla de Israel hay que tener cuidado, ya que Israel hoy en día pues, es un estado político, pero también hay un Israel espiritual. Un Israel espiritual que ni siquiera tiene por qué ser el primer Israel que cayó, que adoró el becerro de oro. Digamos que hay un Israel que se forma espiritualmente también, porque vence las influencias diabólicas, arimánicas. Entonces es muy interesante todo esto. Por eso Hiperbórea también se puede leer a un nivel espiritual como el paraíso, al que van las almas, igual que en otras culturas, pues van a la Jerusalén celestial. Esto no quiere decir que la Jerusalén celestial sea la Hiperbórea celestial. Yo pienso que no necesariamente es así, ya que hay varios reinos espirituales, varias ciudades espirituales. Aunque algunos autores sí que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, William Warren te da una serie de datos y dices, no, la Jerusalén celestial pues es lo mismo que Hiperbórea, que Svetaduipa, que la tierra de los inmortales. Es decir, da un montón de referencias que siempre se asocian al Polo Norte. Y él lo identifica con lo mismo. Pero yo personalmente pienso que hay varias ciudades dimensionales que se mencionan por diferentes nombres. Belobodia, Agartha, Shambhala, Hiperbórea, la Jerusalén celestial. Son como diferentes lugares de tránsito. Como decía Mr. Gurdjieff, el paraíso es para 1 o 2 días. Pero nuestro verdadero origen divino tiene que ser en el absoluto solar. El sol absoluto, que está más allá de estas ciudades. Que hay muchas, por ejemplo en el sufismo iranio se menciona el país de las ciudades esmeralda. Ahí es donde van muchas almas, ¿no? Es un paraíso, pero como digo, no es un punto de residencia permanente, es un punto de tránsito, desde el cual es posible entrar y salir. Y esto es muy, muy, muy interesante, esto es fascinante, porque tiene que ver con el movimiento del polo, con la entrada y salida a la Tierra física, o la entrada y salida de la Tierra espiritual. Y hay un símbolo que todos conoceréis, que es la esvástica, y que desde mi punto de vista hace referencia a esa entrada o salida. Y también tiene relación con el movimiento del polo. Y bueno, como he dicho en alguna ocasión, en la antigüedad no siempre tuvimos la misma estrella polar. Hoy es Polaris, pero en otro tiempo pues fue Vega, en otro fue Tuban, que está en la constelación de Draco, porque hay un movimiento, un desplazamiento del polo. Ese movimiento es el que está asociado a diversos cataclismos que arrojan pues, a la humanidad espiritual fuera. Pero también hay otro movimiento que es el de las estrellas en torno a Polaris.
Y desde mi punto de vista, la esvástica tiene que ver con el movimiento de la osa mayor y la osa menor. Pero ese movimiento, depende de cómo se vea, puede ser dextrógiro hacia la derecha o levógiro. Cuando vamos hacia la derecha, estamos de algún modo enroscando, vamos hacia el centro. Es un movimiento centrípeto. Pero cuando vamos a la izquierda, cuando desenroscamos, estamos yendo hacia afuera, hacia el mundo de los sentidos, la carnalidad, la dualidad, el caos, la confusión, el engaño, la mentira. Por eso se dice que había una humanidad espiritual que existía en el polo celestial, pero que está conectado al polo terrenal, y que comenzaron a identificarse más con la parte que conecta con lo terrenal. Y esto se asoció a dos formas de un símbolo que está por muchas culturas, ¿no? La esvástica. Y fijaos cómo la esvástica es un dibujo que hace la propia osa mayor y menor también, cuando gira en torno a Polaris. Os voy a poner un fragmento para que veáis cómo se mueve la osa mayor. Si vosotros miráis el cielo nocturno, veréis que pues, hay un movimiento de izquierda a derecha. Pero lo que son las aspas de esta cruz, digamos que tienen un movimiento hacia afuera, o sea, exteriorizante. Es como si se estuviese desenroscando el tapón que nos conduce pues, al mundo de los sentidos. Entonces, para poder escapar al mundo de los sentidos, tenemos que alinearnos con Polaris, como decían las enseñanzas antiguas, encontrar nuestro yo real e invertir el proceso. Hay también pues, otra representación donde veis cómo la osa mayor y la osa menor representan al mismo tiempo los dos movimientos. Esto quiere decir que son un símbolo de la entrada y de la salida. Por eso la osa mayor y la osa menor son un símbolo importantísimo en muchas culturas, incluso en las tradiciones griálicas son un símbolo. Arturo está a la izquierda. Me acuerdo que cuando yo era niño, pues contemplaba la estrella Arturo durante mucho tiempo, yo no sabía que era Arturo. Y siempre pues, dirigía mi mirada hacia la derecha y ahí encontraba pues, la osa mayor y la osa menor. Y luego Draco. Este movimiento de la osa mayor y la osa menor con Draco tiene que ver con la humanidad espiritual que es sometida al influjo del dragón y que de algún modo pues cae a este mundo más físico. Claro, cuando se deja engañar por el dragón, que es tanto el movimiento planetario, el sistema demiúrgico, como las energías que rigen el mundo material, pues entramos en el engaño, en la ilusión. Entonces hay que ver también qué es lo que nos saca de esa ilusión. Y es la unificación interna, pero también comprender de dónde vienen las culturas. Es imposible comprender la evolución del ser humano pensando simplemente pues, en simios que evolucionan porque comen más carne. ¿De dónde vino el espíritu más celestial? ¿Quién lo introdujo? Bueno, las leyendas antiguas vienen a decir que fueron los hombres del norte que se mezclaron con razas más autóctonas.